Ok, vean, el tema de técnicas, voy a tratar de ir explicando con calma, porque el tema de técnicas, tal vez lo importante, si bien es cierto, vamos a hacer un repaso de técnicas, es comprender la función que tiene en función de recolección en esta parte y después tratar de comprender la parte de procesamiento para que estemos claros que al final de cuentas todas son técnicas de investigación, pero digamos que depende del uso que le demos, va a haber digamos, un objetivo distinto por el cual los estamos aplicando. Y también que ustedes queden claro que cuando uno aplica una técnica, la aplica porque hay un objetivo, hay una meta clara de por qué lo estoy haciendo, o sea, hay una razón. Y también a la hora que se construye la herramienta, que ustedes comprendan que la construcción de la herramienta de investigación o de procesamiento, depende de lo que ustedes la vayan a aplicar para recolección o procesamiento, conlleva toda una planificación clara de cómo se debe precisamente estructurar la herramienta. O sea, no es simplemente, hoy se me ocurrió ir a poner unas cuantas, por ejemplo, preguntas de un cuestionario y ya está. No, no. O sea, es que hay una razón de ser de por qué se construye de cierta manera, también hay una razón de ser de por qué lleva ciertas preguntas, entonces hay todo un mapeo que uno debería hacer para poder construir una herramienta. El último entregable del curso en la semana 6 corresponde precisamente a dos técnicas de estas herramientas y la parte también de la estructura del marco teórico en un entregable completamente aparte. Ahora, las técnicas en este curso no es que están completas, sino que es como un inicio, pero me es importante que comprendan esto porque en el siguiente curso las terminan de completar lo que yo llamo el inventario de técnicas que vayan a aplicar y además va la aplicación de estas en el siguiente curso. Entonces no se les puede olvidar esa explicación porque si no, en algún punto donde en el eslabón que lleva el TFG de orden, de entendimiento, lo van a dejar botado. Y si lo dejan botado y pierden un eslabón, se pierde el sentido lógico del trabajo final de grabación de ustedes. Por eso es que me es importante que comprendan bien lo que vamos a ver ahorita. Entonces, comencemos por los temas importantes. Primero el concepto, ¿qué es técnica y qué es herramienta? Porque normalmente confundimos los dos conceptos. La herramienta per se por sí misma es el instrumento, o sea, es el elemento que instrumentaliza a la técnica. La herramienta, por ejemplo, es como decir, el pintor, su herramienta es el pincel, el mecánico, una llave, o sea, por eso se le llama herramienta, porque es propiamente el instrumento. La técnica, por ejemplo, de pintura, sea impresionismo, sea, no sé, realismo, esas son el conjunto de procedimientos y recursos, por ejemplo, que uso en la parte de pintura para poder enmarcar mi labor en ese movimiento. Entonces, ya sea que también, por ejemplo, uso acuarela o uso óleo, ese es el conjunto de técnicas, o sea, pasos, procedimientos, porque igual, si alguno de ustedes tiene la habilidad de pintura, saben que no es solamente ponerse con un pincel y ya está, o sea, algo hay que conocer primero y algunas técnicas para poderse poner a hacerlo. Entonces, cuando hablamos de técnicas de investigación, nosotros lo que visualizamos es el conjunto de procedimiento como un solo. O sea, son procedimientos que vamos estableciendo o conjunto de actividades con una secuencia lógica que van a permitir la aplicación como tal de esa técnica y que se puede instrumentalizar a través de una herramienta o varias herramientas dentro del proceso. Ejemplo, el lunes pasado, para el marco teórico, nosotros vimos el método Prisma o técnica Prisma para búsqueda y revisión bibliográfica. Entonces, esa técnica Prisma como tal es un conjunto de pasos, que eso fue lo que yo les expliqué. Les dije, hay que buscar, digamos, palabras claves, hay que definir las bases de datos donde voy a buscar, conocer cómo funciona cada base de datos para saber qué tipo de operador específico puedo utilizar para hacer búsquedas cada vez más específicas y concretas. Después vienen los procesos de filtrado, que es
una primera selección, por ejemplo, a través del título y resumen. Después viene un segundo filtrado que es a partir de la lectura ya de la metodología y resultados. Entonces pueden haber dos o tres pasos. Todo ese conjunto completo es el método o técnica Prisma. Herramientas que pueden ir dentro de eso, por ejemplo, está la ficha bibliográfica. Porque una vez que yo ya definí la fuente, yo podría usar una ficha para ir documentando las fuentes. O podría hacer un tipo de registro de fuentes donde voy registrando la fuente. O el mismo Zotero, por ejemplo, o ese gestor bibliográfico, aplicación informática que utilicen, se vuelve una herramienta de la técnica. O sea, la herramienta por sí mismo no es la técnica. El gestor bibliográfico, en este caso Zotero, Mendeley, el que utilicen, ahí uno deposita la información, pero la deposita una vez que hizo todo el proceso. Entonces, el resultado final, ¿dónde se ve reflejado? En esa herramienta. Entonces, por eso es importante comprender los dos conceptos, porque nosotros tendemos a confundir como si la herramienta tiene que ser la técnica, o a veces le decimos a la técnica pensando en la herramienta. Y van a ver un caso que ahorita les muestro donde es muy común que nos enredemos con el tema. Entonces, teniendo claro, por eso que nosotros hablamos de técnicas y herramientas de recolección, porque ustedes nos tienen que definir la técnica, o sea, hay que hacer una explicación de cada conjunto de actividades que estaría bajo una sombrilla que tiene un nombre, porque cada técnica, como por ejemplo Prisma, es un nombre técnico para una técnica de investigación de recolección de información. Entonces, esa sombrilla que se llama Prisma es la que va a cubrir la explicación del procedimiento que yo tengo que explicar desde el punto de vista práctico, ¿verdad? No es que van a ponerse a explicar teórico, y esa es otra cosa que quiero que tengan cuidado en el marco metodológico y no sé, anótenlo en algún lugar, pónganselo en alguna etiqueta, grábenlo en el teléfono, donde sea que lo recuerden es, el marco metodológico no es un capítulo de teoría de metodología, no, es la explicación práctica de mi diseño metodológico. Entonces, por ejemplo, el lunes que vimos sujetos y fuentes de información, no es que la sección de sujetos se van a poner a explicar cuál es el concepto teórico de población, ni cuál es el concepto teórico de cómo se llega a una muestra. No, eso ya es teoría. Lo que se ocupa es la explicación práctica de cómo definen la población y la muestra. Y después la explicación finalmente de su muestra y las características de estos muestras referentes a diferentes grupos poblacionales que pueden utilizar. Igual pasa con la parte de las técnicas. La explicación no es que vengan a explicar teóricamente, por ejemplo, el método Prisma, no. Es que expliquen cómo utilizan ese método en su proyecto. Entonces, el marco metodológico no tiene que tener fuentes de información como tal, porque igual no es bibliografía de metodología, es un enfoque práctico, o sea, es una visión práctica como tal. ¿Ven? Entonces quiero que eso se lo graben porque el marco metodológico, qué aburrido es, y perdón la palabra que sea aburrido, porque uno está haciendo la lectura del documento y marco metodológico, a veces se encuentra uno. Sampieri define que el método Prisma o Sampieri define que la encuesta es aquella técnica que se utiliza para taca, 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 media página poniendo lo que Sampieri habla de una técnica y eso no interesa. Lo que interesa es que ustedes lo pongan de una manera práctica, sea su trabajo, esa explicación y que sea una explicación detallada de cómo la aplica para saber que ustedes captaron la idea de cómo se construye una técnica de este tipo. Ok, ahora bien, las características importantes que toda técnica debe tener es esto. Son dos elementos, se llama la confiabilidad y la validez. ¿Qué tan confiable es un instrumento? Está asociado a qué tanto logro obtener una verdadera medida de lo que yo estoy midiendo o lo que estoy investigando. ¿Y qué es una verdadera medida? ¿Qué tanto me acerco a ese parámetro o qué tanto no hay una desviación de los parámetros que estoy estudiando? Por ejemplo, ¿qué pasa? Y ahí es donde viene el tema del sesgo, que casi no lo he usado
y después también vamos a hablar de otro tema cuando veamos el lunes la parte de análisis que tiene que ver con el tema de este, cuando uno establece una verdad, pero en realidad está hablando de algo que es mentira, es una falacia. Y ahí les voy a explicar el concepto de falacia también para que lo sepan y lo puedan manejar. Entonces, un instrumento, cuando ya tiene sesgo, no está obteniendo la verdadera medida o no está obteniendo la verdad. Vamos a ver, y aquí es donde comenzamos también a entender un poco los conceptos de cualitativo y cuantitativo y los mezcla con el enfoque también mixto. Para las que hacen investigación teórica es exactamente la misma explicación y para que ustedes también lo traten de interpretar hacia esa parte. Cuando trabajamos con muestras pequeñas y siendo el objeto de investigación el obtener sobre todo este, percepciones, opiniones sobre alguna X situación, yo tengo que tener el cuidado de que yo no estoy orientando una solución. Ejemplo, ahí es donde voy con el tema de aplicar los modelos de madurez a rajatabla, sin haber entendido si lo ocupa o no. Si una organización ya uno define y encuentra por otras evidencias que razonablemente la organización tiene una madurez de cero, o sea, nula, aplicar un modelo de madurez para a partir de ahí decir que ocupa A, B o C, está haciendo un sesgo. ¿Qué he visto casos? Vamos a ver. Tengo una organización que trabaja tecnologías de información. Entonces, voy y establezco que la organización no conoce nada de madurez. Y vean que dije, de tecnología de información hace desarrollo. Ah, entonces a mí se me ocurre que no, como no tiene madurez, igual le voy a aplicar madurez, no sé, no PM3, digamos que Harold Ken. Y con eso saco que no hace lenguaje común, no hace gestión de costos, no hace gestión de todas las del PEMBO. Ah, como no hace ninguna gestión de eso, entonces mi solución tiene que ser que haga todas las gestiones. Si me siguieron la idea, ¿dónde está el sesgo ahí? En que esa persona está buscando o está pensando en una solución antes de El, implementar su investigación. el sesgo está en eso precisamente porque se le olvidó algo. Son proyectos de desarrollo. ¿Qué pasa si la empresa, esos proyectos de desarrollo tienen ciclos de vida que son híbridos o sería tal vez incrementales o sería tal vez iterativos o será ágil completamente? Y yo voy y apliqué el madurez y en madurez dije, ah, es que esto es lo que ocupa. Ahí está el sesgo. Ahí lo que me da a entender es que desde mi profesión no entendí la maestría o la maestría me confundió, que esa puede ser la otra. Porque, digamos, en algún momento, y es que ahora se han metido más cursos, pero hace muchos años, y aquí hay personas que han llevado el curso de años anteriores, se hablaba solamente del PEMBO y el PEMBO. Por ejemplo, cuando yo lo llevé, digamos, ni siquiera existía la guía ágil del PEMBO. Sí se hablaba del agilismo en desarrollo TI, porque yo sí lo vi en algunos cursos, pero era como una interpretación de cómo aplicar agilismo para gestión de proyectos y años después ya aparece el SBOOK, ¿verdad? O sea, ya, no crean, ya cuando uno tiene más, después de una década de haber llevado, por ejemplo, yo esta maestría la llevé hace más de una década, estoy hablando de hace casi 13 años, entonces ya uno dice, bueno, ya uno siente como que ha pasado un poco el tiempo, ¿verdad? Entonces ya habla en esos términos, pero el punto es ese, en ese tiempo no se hablaba, nosotros para estudiar usamos el PEMBOK tercera edición, ya cuánto ha venido avanzando. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde o yo confundo el concepto de gestión de proyectos y lo enmarco a un solo marco de referencia, creyendo que eso es toda la gestión de proyectos, que por eso cuando hemos hablado de teoría yo les digo, si yo pongo un tema en el marco teórico que se llama gestión de proyectos, no es resumir el PMBOK porque el modelo del PMBOK de procesos de área de conocimiento por grupo de procesos del PMBOK no significa que todo modelo predictivo es igual. No, no, o sea, hay modelos predictivos que no usan ni esas áreas de conocimiento ni esos grupos. O sea, lo que sí es teoría general de gestión de proyectos es entender que es el conjunto de técnicas que nos permite llevar a cabo proyectos, que se establece en diferentes modelos. Ahora bien,
voy y hago ese análisis de esa manera que les comentaba, lo que dijo Andrés. Se me olvidó algo importantísimo. La gestión de proyectos depende de cómo son mis proyectos, de cómo es mi organización, para yo poder establecer el mecanismo que más me favorezca para poder tener una gestión adecuada. Y no que los proyectos, y voy a ponerlo en términos coloquiales, van para Roma y la gestión va para Japón. ¿Por qué? Porque me olvidé que la gestión no es un ente independiente por sí mismo, sino que la gestión depende de los proyectos, depende de cómo es mi empresa y a partir de ahí yo establezco lo que yo ocupo como organización. Ese es el problema a veces de gestionar proyectos como si fuera una receta. Entonces, eso es lo que pasa en la vida práctica. Ok, ¿qué es lo que sucede aquí? La herramienta, por eso, tiene que nacer de un proceso planificado de los elementos de estudio que me permita determinar la mejor herramienta. Ahora bien, hay herramientas o técnicas que son más abiertas, en este caso usa la palabra técnica, son técnicas abiertas construidas por uno como investigador, y hay otros técnicas que tienen herramientas que son cerradas bajo cierto enfoque, pero no significa que no se puedan usar. Y es que ahí es donde va la situación. Si el caso de la empresa fuera que durante el desarrollo yo encuentro que, por ejemplo, de 10 recursos hay 3 que saben algo del proyecto y esos 3 han tratado de hacer un intento por meter cosas, pero sigue siendo bajo una visión empírica, no sistematizada dentro de la organización, o sea, no es todavía un sistema, sino lo que cada uno pretende hacer, pero tiene cierta lógica. Analizo que los proyectos son predictivos. Analizo que la organización tiene cierta robustez y su modelo busca hacia procesos, porque hasta, por ejemplo, se certificó en ISO, que eso significa que la organización está orientada a procesos. Entonces, bajo esos elementos, podría aplicar madurez porque madurez me viene a dar un grado que puede perfectamente este, confirmar lo que yo encontré, que era que de cierta manera algo tenemos y entonces me ayuda a establecer que tengo un cierto nivel, entonces no toca empezar de cero. Ahí me sirve, pero tuve esas consideraciones. Otro ejemplo. Yo les mostré en este curso lo del modelo de idoneidad que tiene la guía ágil, ¿verdad? El PMI. ¿Todos tienen que aplicarla? No necesariamente. Si alguien ya viene de proyectos de tecnología de información durante el desarrollo del proyecto, se ha explicado que los proyectos por características son cambiantes en alcance o ocupan entregar o tienen una entrega, pero una entrega de valor acelerada. Se trabaja por etapas, se trabaja de manera incremental, grupos pequeños. Ok, ya con esas características me viene a confirmar que las características son de agilismo. Entonces, ¿para qué voy a gastar tiempo en aplicar otra herramienta? No vale la pena. Ahora, si alguien, digamos, alguno es de proyecto de construcción, pero se encuentra que son proyectos de construcción interesantes o vacilones, ¿a qué tipo? Digamos, hay un proyecto de construcción que es remodelación y son proyectos de construcción, o sea, son del área de construir, hacer, botar, X, Y, Z, obra gris y demás. Y esa remodelación a veces es interesante, porque esa remodelación puede ser que yo inicié con un alcance durante el proceso, no sé, metieron un publicista, otro grupo, ocupo eso. Es un equipo grande, pero a veces también me piden acelere tal ala, luego la siguiente, luego la otra ala, entonces voy como entregando valor y puede ser que una a la otra tengo que cambiar por X, Y, Z razón. Ok. Esas son características que me llevan a decir, bueno, tiene una naturaleza predictiva porque tengo un alcance claro, pero tengo cambios en el camino que me van haciendo y entregas, digamos, parciales con aumento de valor hacia el cliente para que vayan quedando funcionales. Puede decirme que eso es una característica del agilismo, sí. Entonces, para yo tener una mejor noción, podría aplicar esta herramienta o este modelo de madurez y bajo el cuestionario que la técnica tiene y su explicación de cómo procesar lo que es el diagrama radar, ven ahí es donde se mezcla recolección y procesamiento, yo con eso me construya una mejor idea, precisamente lo que ocupo. A eso es lo que se refiere la confiabilidad, que está muy relacionado con la planificación que yo haga de la técnica. Entonces,
Aquí nada está al azar. Hay una planificación. Porque si yo planifico, entonces yo sé que la técnica que estaré aplicando me va a generar una verdadera medida. O sea, me va a generar un resultado que además es de valor y me va a permitir establecer algunas pautas. Y no tiene un sesgo. Ahora bien, el otro elemento se llama validez. Ahora sí, la validez es el grado en que el instrumento logra medir lo que yo pretendo. El lograr medir lo que yo pretendo significa que precisamente el instrumento se ajusta a mis elementos de medición. Insisto, por ejemplo, yo he visto cuestionarios asociados a encuestas que cuando uno lo lee, lo primero que dice es, eso está malo porque eso no va a tener validez. ¿Por qué? Primera pregunta que hace es, ¿por qué la empresa no aplica una gestión de comunicaciones bajo una matriz de comunicaciones? Dice uno, bueno, podría pasar como algo genérico. Siguiente pregunta. ¿Por qué la empresa no hace la planificación de los objetivos de calidad según se establece en el área de conocimiento de gestión de la calidad? Ok. O sea, van preguntas orientadas a establecer que sí, no cumple el PEMBO. Entonces no estoy midiendo nada, lo único que quiero es confirmar que no cumple el PEMBO, pero eso no está midiendo lo que tal vez sea mi elemento. Por ejemplo, y aquí es donde ya después voy hablando un poquito de lo que es planificación. Supongamos que ustedes tienen como una de las categorías de estudio lo que se llama gestión de proyectos. Y una subcategoría, por ejemplo, son las prácticas actuales de la organización. Prácticas actuales. Partimos de un problema que me dice en una de las causas que la organización ha hecho intentos de hacer prácticas o del todo por el empirismo y por una necesidad de cumplir objetivos, aunque no sepan nada de proyectos las personas, me he inventado, por lo menos, no sé, Exceles para llevar cosas. Eso significa que la organización no está casada con ningún modelo, no está casado con ninguna organización, o sea, en realidad no está casado con nada, sino que es un esfuerzo meramente por necesidad. Ok. La categoría se llama prácticas actuales. ¿Por qué se establece prácticas actuales? Porque si bien estamos diciendo en términos generales que no hay nada formal, sí establecimos que algo han tratado de hacer, aunque sea esos Excel. La medición del instrumento o digo de la técnica en función de esa categoría no es ir a comprobar que no aplican gestión de conocimiento, que no aplican gestión de calidad, que no aplican gestión del tiempo, que no aplican la gestión del alcance. Eso no es, porque ya sabemos de antemano que eso no lo están haciendo a cabalidad, como lo dice X modelo. El trabajo de campo es ahondar en eso que ellos están tratando de utilizar, Exceles, procesos no formales, para con ello medir si eso que están haciendo les está aportando valor o es uno de los elementos que precisamente por eso están fallando. Y aquí es donde yo les digo a los estudiantes, por eso hay que entender muy bien el proceso de obtención de información y análisis y cuando yo planifico qué es lo que estoy midiendo. Por eso es tan importante la pregunta generadora, porque la pregunta generadora es amplia para mí como persona investigadora para poder establecer realmente el análisis que debo hacer. Entonces, aquí no interesa si cumple A o B, no es eso, porque ya sabemos que no cumple. Lo que interesa saber es, allá dentro de su necesidad, desesperación, que podríamos decir, por hacer algo, eso que han hecho, quiero valorarlo para saber si aporta valor. Y es donde vienen los dos resultados. Si aporta valor, éxito. Yo lo podría usar en mi solución. No está completo, pero puedo partir de eso. ¿Por qué partir de eso? Porque hay algo para las organizaciones muy importante que se llama la resistencia al cambio. Cuando hay resistencia al cambio es porque yo vengo y, y eso pasa con muchos consultores.
Ah, es que todo lo que están haciendo es malo y nada más llegan con sus herramientas y tome, apliquen madurez de un solo. Ni siquiera preguntó qué tengo, no me dijo, vamos a ver si hay un repositorio, muéstreme qué documento. No, es que a mí me contrataron para eso, entonces vamos a sacar un modelo. Tome, aquí está el madurez de una vez. A ver, aquí está en cero. Vean, vamos a aplicar de una vez y estas son las plantillas para comenzar a hacer los procedimientos basados en el PEM. Y eso es una receta. Eso tampoco puede ser que me aporte valor, porque si la gente ni siquiera sabe y uno les tiro eso, y la gente lo que dice es resistencia al cambio, y no me explicaron nada, nada más vino con una receta, punto, esto no me gusta. Y comienza la resistencia al cambio. En un proceso, cuando uno comienza a introducir algo nuevo, yo tengo que medir cómo trabajar la resistencia al cambio. Entonces, si en el análisis me permite ubicar algo de valor que sea como una base, que lo mejoro, en el proceso de venta de la solución hacia recurso interno, perfectamente va a decir, ok, esto me suena interesante. Y puede ser que entonces disminuyo la resistencia al cambio de lo que se está proponiendo. Por eso la validez de la técnica es en función de que mida realmente lo que estamos pretendiendo medir. Y no que nosotros estemos sesgando la herramienta a obligar a algo que es lo que queremos, porque así nos facilita la vida de lo que estamos haciendo como solución. Esas son las dos características que tienen las técnicas y que siempre hay que tenerlas en todo momento presente. Porque si yo lo hago en carrera, como se los marqué a algunos, si yo, por ejemplo, lo hago como por salir del paso, lo aplico como recetas y no me siento en el análisis de si lo ocupo o no lo ocupo, ahí vamos perdiendo el grado de validez, confiabilidad y eso implica que los resultados que voy a obtener tienen un sesgo que va a generar que la solución no sea la que se requiere. Entonces, ¿cómo se construyen los instrumentos? Bueno, voy a tratar de poner como una lámina nueva, déjenme ver si puedo insertarla en algún lugar, para más o menos mostrarles el ejercicio. Uno lo que tiene que hacer en el proceso de planificación, y vean que aquí es donde yo me salgo un poco de la teoría, y esto es genérico para cualquier, ¿cómo se llama? Para cualquier, ¿cómo se llama? Para cualquier técnica es. Por un lado, tenemos los sujetos. También tenemos las fuentes. Y a su vez, tenemos las categorías de estudio. Y podríamos decir que hasta los objetivos, pero en realidad digamos que hemos hasta las categorías. ¿Qué sucede acá? Los sujetos son personas que tienen experiencia, conocimiento y son los que me van a aportar resistencia al cambio. Las fuentes lo que tienen es conocimiento, experiencias documentadas y además tenemos este conocimiento escrito, ¿verdad? Escrito, experiencias documentadas y teoría. Eso es lo que tenemos en las fuentes. Las categorías son mis elementos de estudio. Eso lo tengo que tener claro porque son los tres elementos desde los cuales yo tengo que después sacar. A ver si me tengo por aquí la figurilla que ando buscando. Ah, acá está. Desde esta combinación de estos tres, yo voy a construir la técnica uno, técnica 2 y técnica N. Estos tres elementos tengo que tenerlos visualizados a la hora que construyo la técnica. ¿Por qué? Porque precisamente cuando yo construyo la técnica, la idea es ir cubriendo la mayor parte de estas cosas. Puede ser que haya una técnica por categoría, puede ser que dos técnicas sean para una propia categoría. Se supone que en investigación yo por cada categoría
o, en su defecto, subcategoría, debería tener al menos dos a tres técnicas. ¿Para qué? Para que en la parte de procesamiento poder hacer un cruce de resultados y con ello corroborar desde diferentes fuentes y perspectivas la información que obtuve a través de estas técnicas y saber que no hay una desviación. Entonces, a veces las personas hacen lo siguiente. Digamos, hay formas de trabajarlo. Yo les voy explicando lo general, pero no significa que es que todo tiene que ser de esa manera. Perdón, yo iba a insertar primero aquí otra nueva diapositiva. Me voy a traer la aquí. Por ejemplo, pone categoría o subcategoría. Pregunta generadora. Porque digamos, ¿se acuerdan que yo les he dicho, pero por cada subcategoría había una, o digo, de una a dos o de una a tres máximo preguntas generadoras? Entonces, por ejemplo, yo tengo categoría prácticas. Pregunta generadora, tengo la pregunta uno, la pregunta 2. Puedo irlo codificando, porque esta podría ser, digamos, la categoría A. Esta sería entonces la A.1. Esta sería la A.2. Yo aquí establezco los sujetos. Entonces aquí grupo poblacional, hacia la primera pregunta generadora, no sé, podría ser los técnicos. Aquí podría ser los gerentes, digamos, dependiendo del tipo de elemento. Y aquí se puede establecer, por ejemplo, técnica uno. Entonces yo puedo decir, bueno, como los técnicos por sus características son un grupo grande y yo no tengo los recursos para acceder, no sé, a los 20 técnicos, aquí voy a utilizar una encuesta. En el caso de los gerentes, que es un grupito pequeño, yo hago una entrevista. Ahora sí, cuando viene el plan de la técnica, por ejemplo, que yo hago, voy a agregar otra diapositiva y ya me enfoco propiamente en la técnica, por ejemplo, la encuesta, digamos en este caso, entonces yo podría agregar aquí, bueno, sería, vamos a ver si más o menos me sale con esto. Yo pongo aquí encuesta o pongo más bien técnica. Técnica, encuesta. Entonces, pregunta generadora, o igual puede ser en la otra tabla, pero era como para separarlo. La A1, que era la que tenemos anteriormente. Preguntas de la encuesta o del cuestionario que conforma la encuesta. Entonces yo pongo aquí que sería la pregunta uno a la pregunta 10 y de la pregunta 15 a la 18. Entonces ya sé que estas preguntas que conforman el cuestionario, estos números, se relacionan con la pregunta generadora A1, que la A1 corresponde a la práctica uno y bajo esto yo sé que se lo apliqué a estos técnicos, por ejemplo. Ahora bien, yo podría usar la misma práctica, el mismo grupo, o puedo usar otro grupo porque la otra sería que yo pongo pregunta generadora o, por ejemplo, no sé, a ver si es lo más grande aquí, insertar fila, eso sería encima. Y entonces yo digo que es la misma pregunta generadora, por ejemplo, acá, pero no estoy hablando de sujetos, aquí me faltó, porque sería sujetos o fuentes. Entonces yo lo aplico a las fuentes, fuentes primarias, no sé, artículos. Entonces aquí digo que va a ser la técnica Prisma, ya sea la ficha o ya sea la información, X, Y, Z, la voy a relacionar de igual manera con esto, dependiendo de la técnica que use para la recolección. Entonces, con eso también voy relacionando la información que espero obtener. Sobre todo en cuestionario es muy útil esto porque yo ya sé entonces cuáles preguntas van con qué. Cuando yo construyo el cuestionario, tomando en cuenta que yo estoy identificando que esta técnica cura esta pregunta generadora, entonces yo ya sé que cuando voy pensando en las preguntas, sé que tengo que ir respondiendo la pregunta generadora. Por eso les dije, la pregunta generadora no es la del cuestionario, es una pregunta amplia. A partir de esa pregunta amplia es que uno establece los elementos de la técnica donde uno sí desmenuza, profundiza o especifica ya propiamente los elementos. Porque la pregunta generadora podría ser,
cuáles son las prácticas actuales o cuál es el valor que tienen las prácticas actuales de gestión de proyectos de la organización. Y entonces las preguntas que hago es, primero, para descubrir cuáles son, que no necesariamente tengo que asociarlas a un área de conocimiento. Las preguntas se tienen que hacer en general. Pero por eso es importante saber a quién se las voy a hacer. Porque si el técnico yo conozco que no saben nada, nada de proyecto, o son los ingenieros de campo, pero no saben de proyectos, entonces yo no les voy a ir a hacer preguntas específicas con un lenguaje técnico. O sea, la jerga técnica de gestión la tengo que dejar por otro lado. Tengo que hacer una pregunta más asociada a su coloquialismo de tal manera que me permita descubrir de una manera más genérica los resultados y que luego yo interpreto y asociaré a los diferentes elementos que requiera. ¿Lo ven? Entonces, por ejemplo, yo no hago una pregunta específica en un área de conocimiento y me rajo una vez, no. Yo hago una pregunta que, por ejemplo, les pregunte. ¿Cómo realizan ustedes las coordinaciones entre los departamentos y cómo se generan las comunicaciones entre ustedes, por ejemplo? Punto. Ellos dirán si usan una plantilla, ellos dirán si le llaman plan directamente, ellos dirán si está bajo un procedimiento organizacional y no de proyectos. No sabemos. Ahora, no implica que el tipo de pregunta no pueda ser cerrada, podría ser también pregunta cerrada, porque uno le podría decir, de las siguientes opciones, ¿qué mecanismos utilizan ustedes para coordinarse y comunicarse con los otros departamentos e interesados? Entonces, por ejemplo, uno puede poner notas formales entre departamentos, comunicaciones formales hacia los clientes, y entonces uno va marcando. En algún punto podría ser una pregunta para ahondar ahí, pero eso es porque estoy entendiendo qué es lo que quiero preguntar. El problema es cuando entonces nosotros comenzamos a establecer posibles técnicas de investigación a lo que salga, que es lo que normalmente pasa y uno lee, lastimosamente. O sea, se sientan a hacer esto y van en carrera. Tengo que salir rápido porque esto era un entregable de la otra semana y luego hay que irlas a aplicar. No estamos analizando que donde uno planifica, está mejor la cosa porque entonces es menos el reproceso. Pero esta planificación hay que irla pensando desde ahorita. Por ejemplo, un día eso que estaba hablando con un compañero de ustedes me gustó porque ya iba como codificando eso, o sea, iba dándole ya un orden en el sentido después de hacerse un mapa mental y entonces con eso tiene una visión de qué con qué estoy relacionando. O sea, cuando ya llega a plantear propiamente la técnica, cuando llega a plantear el instrumento, ya lo construyó y lo va a aplicar, no lo fue a aplicar porque me dio la gana, no, hay un objetivo, hay una meta clara, hay una intencionalidad de por qué estoy aplicando esa técnica y de qué manera la estoy aplicando. Y aquí comienza uno a visualizar otros elementos. Si el cuerpo es técnico y yo no tengo mucho chance, y de muchos recursos, bueno, servirá la encuesta, pero ahí después hay que comenzar a plantear, bueno, ¿cómo va a ser la encuesta? La encuesta será autosuministrada, será una encuesta donde yo los dirija, los voy a meter en un aula para ir grupo por grupo, no sé, decisión de ustedes, pero todo eso se va planeando desde acá. Entonces, eso no estoy tomando solo la encuesta, ahora estoy hablando de la técnica en general. Entonces, la idea es que cuando uno construye los instrumentos debería generar esto. Entonces, esa planificación que yo les acabo de mostrar termina en un orden que ojalá sea para codificar datos. Ojalá puedan hacer una prueba piloto del instrumento, que eso significa probar el instrumento antes de llevarlo a la práctica, que obviamente por tiempo puede ser que no salga, ojalá pudiera que sí lo puedan hacer, probarlo tal vez ni siquiera en alguien relacionado a la investigación, sino como planteárselo en términos generales para que les dé una realimentación. Podrían decirle a la persona, se lo aplico primero sin explicarle nada y luego, y luego le explico para qué era, de tal manera que la persona, una vez hecho el instrumento, podría decirme y darme sus valoraciones. Después tenemos modificaciones, ajustes y mejoras que hay que hacer, que es el tercer paso. Por eso es que la construcción nace precisamente de esta visualización, planificación general que se tiene a partir del relacionamiento que uno hace de los diferentes elementos que ya hemos establecido en la metodología, y ahora sí van entendiendo por qué la metodología tiene ese orden, ¿verdad? Porque no hago primero la técnica y después defino el grupo poblacional, porque
La técnica que yo defina va a tener que estar asociada a las características del grupo poblacional. Imagínense que ustedes trabajaran con grupos que están distribuidos en todo el país y le quieren preguntar a todos. Y si ustedes comienzan a plantear que a todos les va a hacer una entrevista, no sé en qué momento. Van a decir, bueno, podría ser en momentos virtuales, sí, pero si son 20, 30, 40, 50 personas, aunque sea Teams, van a tener 50 reuniones. Entonces, por eso es que el grupo poblacional genera por sí mismo los elementos básicos que yo debo considerar en el establecimiento de mis técnicas. El problema, como insisto, es hacer primero las técnicas, plantearlo todo sin haber visualizado lo anterior. Ahora bien, para este curso, ¿cómo estamos? En términos de este curso sucede lo siguiente. Obviamente ustedes ahorita solo han planteado para el curso y el entregable van a hacer las subcategorías. Las preguntas generadoras no, pero podría ser que ya las vayan trabajando. Tampoco han planteado los técnicos, pero, de un momentito, no han planteado tampoco los grupos poblacionales de estudio. Entonces, por lo tanto, tampoco los han visualizado, pero como vamos a hacer un ejercicio de construcción de técnicas y ya saben esto, lo que ustedes sí podrían es, por lo menos, aunque no esté en el documento escrito, sí hacer este ejercicio de análisis preliminar para la construcción de esa versión uno, porque entonces ya con eso ustedes van teniendo más o menos el ejercicio completo de construir una técnica de investigación. Ok, esa es la parte introductoria hasta entrar ya directamente a construcción de técnicas. Preguntas. O pregunta que les hago yo. ¿Dudas? ¿Comentarios hasta este punto? ¿Van comprendiendo? Sí, ¿Todo? profe, ¿Ok? Ajá, sí. una consulta nada más. Por ejemplo, este, lo que hablábamos antes del o la implementación de una técnica es que, por ejemplo, en mi problema, en mi proyecto, eh, y ya sé que algo está pasando, ¿verdad? Los costos están Exacto. incrementando. Sí, sí. Entonces, Y ya estableciste algunas causas. Digamos, correcto, la técnica no es, la técnica, y esa es una pregunta importante. Y yo creo que ya sé por dónde va la pregunta. Voy a ver si te la respondo agarrándola al aire. Y eso dale. está bien. Cuando uno plantea que va a hacer un análisis de campo, por lo general uno lo que plantea es como que va a hacer un diagnóstico pensando en encontrar lo malo, ¿verdad? Pero lo malo ya vos lo estableciste en las causas, digamos, de cierta manera. Entonces, digamos, el objetivo con el cual uno debe plantear este análisis no es para encontrar qué está mal, porque lo que está mal ya está establecido en el problema, o sea, ya el problema determinó que algo está malo. Lo que se hace el planteamiento de las técnicas es para poder ubicar los puntos de mejora como para poder más bien establecer un FODA de la organización, digamos, en prácticas. ¿Para qué es? Para poder establecer qué fortalezas hay, o sea, qué elementos de valor yo podría mantener en mi solución, que son fortalezas ya con mi análisis como una persona que conoce de proyectos, ya me he formado, llevo 2 años de formación, yo ya podría visualizar si hay algo de valor. Segundo, oportunidades, que es para poder establecer en dónde yo podría mejorar, que no significa, pongámoslo en términos de está malo, sino partamos un poquito del eje de la visión positivista. Bueno, ¿qué elementos yo más o menos estoy bien y que podría fortalecer? Ahora sí, va al otro campo. ¿Qué debilidades tengo completamente? O sea, ¿cuáles son los puntos donde ya completamente yo después del análisis terminé, soy carente de X, Y, Z? Para eso es el análisis de ustedes, no en función de volver a establecer el problema. Entonces, ese cambio de chip es complicado a veces, porque tal vez en los proyectos de ustedes o en otros proyectos que han hecho, sus análisis y teorías y ejercicios de campo es para encontrar cosas malas. Por ejemplo, si yo soy el de construcción y yo voy a hacer procesos de seguimiento de una construcción, mi función es llegar a ver qué está mal y qué incumple para que lo arreglemos, ¿verdad? Pero en este caso no es un incumplimiento per se, es qué cosas ocupo mejorar. No sé si por ahí va la pregunta. Sí, profe. De hecho, eso era más o menos. Y la otra es, por ejemplo, si yo tengo definidas unas causas y resulta que hago la investigación de campo,
eh, y resulta que me di cuenta de que la cosa no iba por ahí. L- Más adelante en el trabajo Pe- final de grabación La se causa, puede, pero no la el causa, problema. correcto, Exacto, la causa sí. la causa, sí. La causa no hay problema en que lo modifiques, digamos, si no modificas mucho el proyecto, porque lo que sí ya el problema, si ya usted modifica el problema, entonces es otro proyecto completamente distinto al que estamos haciendo. Ahora, el documento, como yo les dije, nada está escrito en piedra, excepto el problema como tal, porque si el problema sí cambia, porque por ejemplo, si alguien viene y dice, es que mi problema era el tema de capacidades. Y en el proceso dice, no, es que ya mi problema no es capacidades, encontré que era el portafolio. Ay, Dios mío, y ahí ya sí estamos hablando de otros 100 pesos. O sea, ¿por qué? Porque ya ni la solución, ni el análisis, ni nada tiene que ver con el portafolio. Hay que volver a reconstruir hay que reconstruir ese trabajo prácticamente desde el inicio. Ahora, si alguien dice, bueno, es que una de las causas que yo establecí era que el personal no conoce, pero en el camino me di cuenta que el personal sí conoce de proyectos, pero no sé, por A o por B lo que pasa es que la curva de aprendizaje de la transferencia de conocimiento actual entre ellos no es la correcta, entonces se cambia la causa, porque la causa entonces orienta el tema de transferencia de conocimiento entre las personas en la parte de gestión de proyectos. ¿Eso modifica en algo el problema? No, sigue siendo el mismo problema, entonces nada más es un cambio en la causa, pero no viene a modificar el problema como tal, ni el proyecto en realidad. Ok, perfecto, esa era. Ok, Esa era. listo. ¿Alguna otra duda? Ok, si no hay dudas, entonces ahora voy a ir hablando más o menos de algunas posibles técnicas, no todas esas, porque algunas ya la comenté, que es como el método Prisma, pero por lo menos me voy a enfocar en las tres primeras, que son las básicas que se utilizan. Ya después de ahí ustedes pueden agregar otros tipos de técnica, donde en este caso, para la gestión de proyectos y para los proyectos de ustedes, temas como modelos de madurez, temas como el modelo de idoneidad que ofrece, digamos, la guía ágil, temas como, por ejemplo, la evaluación de Scrum, que tiene la misma técnica, esos son técnicas no propias de investigación, pero se pueden utilizar para análisis y investigación y captura de información, siempre y cuando estén bien justificados su uso bajo un análisis racional de por qué se van a usar. Entonces ahí no habría ningún problema. Pero, eso sí, pero, y aquí va el punto importante, pero no se las explico yo porque ya por sí mismas esas tienen su explicación. Entonces ustedes sí, cuando van a aplicarlas, por ejemplo, si van a aplicar un modelo de madurez, porque al final todo les dio para aplicar el modelo de madurez, entonces ustedes se vienen al capítulo 3 en la sección de técnicas y ahí explican cómo se aplica. Por ejemplo, si yo aplico el modelo de idoneidad, yo tengo que explicar en el capítulo 3 que el modelo de idoneidad se aplica de la siguiente manera. A cada uno, digamos, de los elementos o de las personas, o se aplica directamente al investigador, o se aplica directamente al gerente de proyectos, se le aplica un cuestionario que tiene 9 preguntas que van orientados a los temas de cultura, equipo, procesos, X, Y, Z, no me acuerdo todos los que trae, donde los tres temas importantes son subdivididos como en tres elementos de su categoría, como entrega de valor, responder de tiempo, tamaño de equipo, X, Y, Z. Y entonces estos se valoran del 1 al 9, donde después estos, no sé si son varios, se toma la moda del resultado, no se hace promedios por aquello. Y esa es una cosa que ahorita vamos a hablar. Tener cuidado con la naturaleza del dato. Si el dato es, por ejemplo, un dato que es discreto y no continuo, no vayan a hacer la tontera de aplicar técnicas para valores continuos a valores discretos. Por ejemplo, el modelo de idoneidad hace que la persona ponga valores del 1 al 9 de manera discreta, o sea, es el 1, es el 2, es el 3, 4, 5, pero no 1.5, no 1.6, no existe eso. Entonces, si yo al final aplico ese modelo de idoneidad a varias personas, tendría que analizar si lo aplico bajo un grupo focal mejor para llegar todos a un consenso, o si se los aplico individualmente, tener que ver si determino y lo voy a usar por medio de una técnica como la moda. O sea, el valor que más se repite. ¿Por qué? Porque yo no puedo aplicar un promedio. ¿Qué pasa si el promedio les da a ustedes 3.38? ¿Dónde lo ubican? Ah, lo acomodo porque está más cerca de 3, lo pongo en 3. No, eso sí no funciona el modelo. Igual pasa con algunos modelos de madurez.
En algunos modelos de madurez, el valor que se obtiene es un valor no continuo, es un valor discreto. Entonces yo tengo que trabajarlo en discreto. Ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes son como el área TI, les ha tocado, por ejemplo, aplicar COVID y el modelo de madurez CMMI. Ninguno. ¿Y alguno en banco no le ha tocado trabajar con lo de las normas de la SUGEF, que está muy asociado al modelo de COVID? Bueno, si ninguno lo ha aplicado, por lo menos se los explico. El modelo CMMI lo que establece son niveles, 0, 1, 2, hasta allí creo que llegar al 5, donde el 0 es que no tengo nada y el 5 es que mi proceso ya está optimizado y demás. Pero son 0, 1, 2, 3, 4 y 5, o sea, no hay valores intermedios. Y vean lo interesante de ese modelo, y vean lo interesante, por ejemplo, de la aplicación del COVID bajo ese modelo. No COVID de la enfermedad, ¿verdad? Estoy hablando COVID, o COVID, COVID, que son un modelo para auditar tecnologías de información, que es para desempeño. Entonces, lo que se establece es lo siguiente. Si yo valoro, no sé, 10 procesos de TI, el modelo o el nivel de madurez que yo alcanzo en CMMI no es el promedio que yo alcancé por cada proceso, es el proceso con el valor más bajo. Si yo tenía un proceso que está en cero, o sea, no tengo absolutamente nada, mi nivel de madurez es cero. Puedo tener el resto de los 9 procesos en el nivel más alto, que eso está en cero. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice el modelo? Yo no le puedo asignar a usted un modelo de madurez menos, porque con solo el eslabón más débil que usted tenga, que sería el nivel más bajo, usted tiene que empezar desde ahí para poderlo llevar al nivel más óptimo, toda su organización. Entonces vean que hay que entender cómo se aplica cada uno y no es a la diestra y siniestra. Entonces, por eso les mencionaba, porque esa es otra cosa que tienen que considerar. A la hora que están ya pensando en la construcción de las herramientas, de una vez tienen que trasladar el pensamiento hacia entender cómo es el tipo de información que van a usar. Si es una información discreta, es una información continua, es numérica, es de perspectiva, es de interpretación, porque entonces a partir de eso yo establezco de una mejor manera la técnica que voy a usar. Ahora bien, profundizando un poquito en 3 de estas, porque ya les mencioné esas técnicas o, digamos, herramientas propias del campo de la gestión, que conste, insisto, no dije que no pueden usar, sí pueden usar, pero que sea bajo un fundamento claro que su aplicación es correcta. En el caso de los proyectos teóricos, estas herramientas pueden usarlas o no, sí, o sea, depende. O sea, dependerá de, no sé, del grupo poblacional también, porque si hay alguna herramienta que les pueda ayudar con el grupo poblacional adecuado, podría ser, no sé, podría ser, pero hay que valorarlo. O sea, en este momento, cualquier técnica, ninguna es descartable para ningún proyecto, porque todo va a depender del proyecto. E igual. Por ejemplo, si alguien va a terminar aplicando madurez y está en portafolio, sí, hay madurez para portafolio y hay madurez de gestión. O sea, para todo hay modelos distintos y eso es lo que hay que también investigar y trabajar. En el único donde no hay un modelo único, por ejemplo, es en el caso de capacidades. Lo más cercano podría ser utilizar Harold Kenneth bajo el concepto que ellos usan de lenguaje común y eso, pero si no hay que valorar también digamos, un conjunto de técnicas, porque por ejemplo, en el caso de capacidades, tengo para procesos aplicar los modelos de madurez. Podría aplicar en el tema de gobernanza algo como para portafolio. Podría aplicar en el tema de personas el del ICB4, XYZ. Entonces ahí sí habría que aplicar un banco de baterías si yo quiero aplicar estas como herramientas que son más del campo de gestión, pero siempre bajo un fundamento. Ahora bien, en técnicas generales de recolección de información, adentrándonos un poco más en algunas, tengo por ejemplo el tema de observación. La observación es una técnica muy común y es la técnica más básica de investigación. Lo que pasa es que depende cómo yo la aplique, la técnica va a ser sujeta o va a ser propicia para un proceso de investigación académica o, o no. ¿Y por qué digo o no? Porque vamos a ver, si la investigación es sistematizada, o sea, yo la sistematicé bajo un proceso claro y ordenado, además le establecí una intencionalidad, adicionalmente la hice basado, por ejemplo, en el método científico o bajo una secuencia ordenada de pasos, que sería lo mismo que sistematizada,
y también le establecí un objetivo y establecí herramientas adecuadas que me permiten la captura de la información, la observación académicamente es válida. El problema es que vengan una observación, como una vez me pasó con unos estudiantes de colegio, digo de colegio no, de universidad, pero estaban para creo que grado bachillerato. Expliqué observación. A la semana siguiente fueron a hacer unos, después de toda la explicación, ¿verdad? Me hizo gracia. Se van a la semana siguiente a una empresa y en el informe pone, el día jueves X de mayo, no sé qué, 2022 o 2023, ya hemos pasado la pandemia, nos hacemos presentes en la empresa tal a tal hora. Con ello observamos el proceso. No me acuerdo, era un proceso de producción de algo, unas máquinas o una línea de producción, porque eran mecatrónicos. Y eso fue todo. Esa fue su explicación de la técnica de observación. ¿A qué fueron? No sé. Cosa que una vez se los recriminé. ¿Qué hicieron? No sé. Herramienta para investigar, no sé. Su guía de trabajo, no sé. O sea, literalmente, después de la explicación no les quedó nada y creyeron que observar era nada más llegar a la empresa y quedarse viendo todo el día a ver qué hacía la gente. En un campo, por ejemplo, como mecatrónica, que si yo voy a ver la línea de producción, mi observación sería, por ejemplo, ir a tomar medidas de alimentación eléctrica para ver si hay variabilidad, consumos de potencia, o sea, establezco, por ejemplo, la medición de voltaje, la medición de corriente, para poder con eso establecer el consumo de potencia promedio, con ello poder validar o no, por ejemplo, el tipo de calibre de cable del circuito al cual está conectado. También podría validar y hacer mediciones sobre el torque, fuerza que están usando los rodillos, podría también validar la velocidad digamos, de la línea en función de los tamaños de los rodillos, ya sea por el diámetro, el radio. Muchas cosas en ese tema de observación serían de medición precisamente. Y otra observación dentro de la línea de producción, por ejemplo, sería posición, y ya más de salud ocupacional o seguridad ocupacional, no me acuerdo el nombre correcto, sería posición de las personas, ergonomía, cómo interactúan con la línea de producción, X cantidad de cosas. Eso, si yo hubiera sistematizado y hubiera entendido el objetivo al que iba. En el caso de ustedes, por ejemplo, si participan del tema observación y dicen que su observación sería a través de la participación en ciertas reuniones de tomas de decisiones, bueno, si las reuniones de ellos normalmente no toman minuta, su observación del proceso de la reunión tendría que ir bajo una guía de trabajo propia de ustedes, que además para hacer observación debería ser una guía de ustedes de trabajo. Esa guía no es para las personas, es para ustedes tomar información. Entonces, en ese momento, ustedes llevan una guía, anotan, por ejemplo, aspectos que van a ir a observar en ese caso, porque la palabra observar no es lo mismo que ver. Observar lleva el concepto de percepción e interpretación. O sea, yo percibo, cuando yo estoy viendo, no veo, no solamente veo, entiendo un comportamiento, gestos, tomas de decisiones, visualizo e interpreto, por ejemplo, qué datos están viendo, cómo los analizan. Todo eso va dentro del concepto de observación. El concepto de ver está relacionado única y meramente a luz del sentido vista y nada más. No hay una actividad cognitiva posterior al ver, sino es simplemente la captación de la señal de luz en el ojo y creación del objeto. Eso sería ver, o sea, para su representación en el cerebro de nosotros. La, insisto, el concepto observar incluye un proceso posterior que tiene que ver con la parte cognitiva de entendimiento, de mejora, digo, de interpretación, o sea, de comprensión de parte de uno como investigador de lo que está precisamente ahí, digamos, validando. ¿Ven? Entonces, para que la observación cumpla con su objetivo, hay que establecer o establecer un proceso también de planificación, donde primero hay que analizar la cuestión, problema, contexto o selección de muestras, o sea, el contexto en general. Por eso les decía, lo que pusimos en el cuadro viene a ser lo mismo, es establecer qué categoría es lo que voy a estudiar, qué pregunta generadora sería la que voy a responder dentro del proceso de la observación. Dentro del proceso de observación, quiénes son mis personas, a quién voy a ver o quién es el proceso que voy a ver, que lo estaría como un elemento de estudio, o por otro lado, precisamente cuáles son los componentes de esa observación. Todo ese es mi contexto.
Además, tendría que involucrar también el contexto si es físico o es virtual el ambiente y qué otras variables o características podría tener en cuenta durante el proceso. Por ejemplo, si yo voy a una reunión de este, brindar informes y lo que tengo son subordinados y jefaturas, tengo que considerar dentro del contexto de observación que algunos subordinados obviamente se van a sentir inhibidos frente a jefaturas. Entonces, ese es un elemento de la observación para evitar con ello el sesgo. Luego, tenemos la estrategia de recolección de datos. Ahora sí, ¿cómo voy a obtener los datos? ¿Es una observación única? ¿Va a ser un proceso, no sé, tipo secuencial, longitudinal? ¿Es un proceso que yo voy a repetir varias veces? O sea, ¿cómo lo voy a hacer esa observación? Porque podría ser que ustedes digan, bueno, yo voy a hacer una observación, digamos que es, eh, eh, no es longitudinal la palabra. Bueno, momento único, pero yo la voy a repetir con varios sujetos. Entonces yo la voy a repetir porque tal vez un día trabajo con un director, otro día con la otra compañera, otro día con otra compañera, y ahí voy. Y si son tres o cuatro compañeros, con cada uno hago un proceso de observación que sería único para cada uno, pero en el conjunto se vuelve como que si yo estuviera haciendo con intervalos para poder visualizar y tener un conjunto de observaciones. Esa sería una manera planificada. Eso es, por ejemplo, como cuando toman medidas en un centro comercial y están contando la cantidad de personas que ingresan. Bueno, esa cantidad de personas, por ejemplo, el proceso puede ser durante todo un año, pero no es que todos los días del año lo van a hacer, sino que, por ejemplo, uno establece que hay temporada alta y baja. Entonces, en las temporadas bajas yo podría tener, digamos, en los meses dos o tres mediciones al mes en días específicos y el comportamiento lo repito a través de los meses, porque podría ser que un día hago medición domingo, o para hablar de fines de semana, otro día hago medición lunes o martes, que son días más bajos, y la otra medición, por ejemplo, la hago jueves. Entonces hago una medición martes, jueves, domingo, martes, jueves, sábado, eso lo repito dos veces en el mes. Después paso al siguiente mes, lo vuelvo a hacer de la misma manera y eso lo planifico para poder establecer como un histórico, digamos, de esos conteos de personas que ingresan. Ahí sí podría generar, no un promedio, bueno, sí se calcula un promedio, pero obviamente hay que establecerlo en términos de que son personas enteras. No puedo hablar de ¿cómo se llama?, de decimales, pero se supone que, digamos, esa continuidad que me da 89, 90. Digamos que puedo establecer un promedio y luego lo ajusto al valor entero más cercano, que eso sí me lo permitiría ese tipo de técnica. Y después con eso también ya hago una tendencia anual. Teniendo el primer año, lo puedo repetir el ejercicio el siguiente año, ya con eso voy teniendo tendencias de comportamientos y esas son mediciones de personas que se registrarían precisamente como una observación y este, el dato me sirve para qué. Y la intencionalidad de contar eso con eso es relativo también a más o menos cuánto le pueden estar cobrando a usted por el alquiler a los locales. Con eso se establece precios de arrendamiento, se establece también si ya van a haber aumentos o no, digamos, del arrendamiento. También se establece la forma de publicidad que uno puede vender digamos, el local dentro de ese centro comercial a alguien. Entonces, ese resultado tiene una intención muy, muy amplia. ¿Ven? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que establecer esos elementos propiamente para ustedes en su trabajo si van a aplicar la observación. Y también después las observaciones, depende de lo que vayan a estudiar, ustedes comenzarán a decir, bueno, es una observación meramente descriptiva de lo que está pasando bajo una observación abierta. Voy a establecer una codificación porque lo voy a establecer por elementos, no sé. Puede ser que sea más narrativo, donde ustedes tienen un instrumento donde van narrando para ustedes mismos lo que está ocurriendo. O, por ejemplo, podría ser un monitoreo más desde un tipo de sistemas de monitoreo y demás, que eso es más común, por ejemplo, en el área de nosotros de gestión de redes de telecomunicaciones, que usamos sistemas de monitoreo. Yo no creo que ustedes vayan a usar un sistema de monitoreo porque sería como darle seguimiento a alguien, cosa que es muy complicado. Los de ustedes más o pueden ser por categorías o descriptivos o narrativos. Esa técnica lo que hace es recolectar información que ustedes luego tendrán que ver cómo procesan, precisamente dependiendo del tipo de sistema que ustedes escogieron. ¿Ven? Algo que uno puede utilizar después como un instrumento para, digamos, la información ya ponerla en escrito es,
o por ejemplo una guía de trabajo propia de uno, o puede usar una matriz de cotejo también. Ahora bien, en el tema de la matriz de cotejo podemos pasar ya a pensar en también cómo se va a procesar, porque si la matriz de cotejo, por ejemplo, está establecida para tomar o establecer rangos, yo podría usar esa escala Likert después como para poder establecer una valoración. Podría ser, pero hay que tener cuidado porque, digamos, en el mismo ejemplo que yo les pongo aquí, tengo un error. Si yo pongo cantidad de documentación y pongo excelente, buena, muy buena, lo que tendríamos que establecer, si es de ese criterio cualitativo, es excelente, ¿qué es? Y ahí es donde viene otro tema. Cuando uno establece este tipo de escalas, ya sea que lo utilicen esta técnica para mi persona como investigadora, o ya sea que estemos usando eso para una técnica específica, como puede ser encuesta, por ejemplo, para una pregunta, hay que esclarecerle en el caso de encuesta a la persona qué significa excelente, bueno, muy bueno, regular o malo. ¿Por qué? Porque vamos a lo mismo. Son conceptos que son subjetivos. Entonces, dentro de la investigación, ustedes tienen que evitar esa subjetividad y para eso lo que tienen que establecer ustedes son los criterios que ustedes definen para establecer si algo es excelente, bueno, muy bueno, regular o malo. Igual pasa con cualquier tipo de escala Likert que utilicen que está referenciado a una percepción. Ya sea que utilicen una escala que más bien sea, por ejemplo, superior, inferior, no sé, una escala que diga sobresaliente o algo así, tiene que establecer precisamente el concepto de eso porque si no es variable. Es que, por ejemplo, si yo le hago la pregunta a alguien, digamos, deme su valoración del gobierno. Alguien me va a decir buena, ok, pero buena, ¿qué significa para usted? Ah, buena porque, no sé, persona puede decir, ah, buena porque pasa peleando con Raimundo y todo el mundo y es bueno ver eso. Bueno, eso es el bueno para esa persona. Otra persona puede decir, es bueno porque considero que sí ha venido sacando la infraestructura de obra pública a nivel de vías. Bueno, esa es la visualización se considera bueno. Entonces vean que ese bueno no es igual. Igual, si alguien lo califica de malo o muy malo, ese malo, muy malo, y yo les pregunto por qué es malo, muy malo, la persona lo va a establecer en parámetros propios. Ahí es donde ese tipo de pregunta para investigación académica no es tan válida. Allá para las investigaciones tipo encuestas y eso, ¿qué les diré? Obviamente, sí, eso se usa más que todo. Bueno, yo no sé, ustedes por ejemplo, no sé si saben que las encuestas políticas se utilizan sobre todo pensando en poder obtener financiamiento no el Estado, sino el financiamiento previo para poder colocar bonos de deuda política que después se supone que bajo eso, que después vienen las ganancias, ¿verdad? Para el que pone, si es que el partido político realmente logra alcanzar un cierto grado, digamos, o el porcentaje mínimo que ocupa para poder acceder a la deuda política. Entonces, las encuestas precisamente es para eso, porque las encuestas son un instrumento que han utilizado los partidos políticos para acercarse, por ejemplo, a los bancos y decir, bueno, aquí tengo tantos bonos, vea que si usted me compra los bonos y según esto, aunque yo no voy a quedar como presidente, pero sí voy a obtener, no sé, 4 o 5 diputaciones y ya por haber obtenido al menos una diputación, ya hay acceso. Entonces, en función de eso, el banco dice, bueno, si usted va a alcanzar ese grado de representación, más o menos a usted de deuda política le van a dar, no sé, 500, 600, 1000 millones. Entonces, más o menos calculando eso, que sería el monto máximo que le van a dar, yo le voy a comprar a usted bonos tal vez por 200 millones con una tasa de interés al 5%. Entonces, se sabe que el banco les dio 200 millones y el banco va a recuperar, no sé, 200 más 10 millones de colones, digamos, por ejemplo. Así es como la gente a veces gana también comprando bonos de deuda por aquello. Si tiene plata, sepan que así se trabaja, pero es una apuesta insegura, porque también es un tipo de bono que ofrece un interés, pero que se puede convertir en un bono basura, porque si el criterio de las personas falló, o sea, el de las encuestas falla, y realmente el partido no saca representación, ahí gana nada. Y a veces los bancos firman sabiendo que pueden perder. Claro, normalmente no lo van a hacer porque si no va a tener que ver el partido cómo le paga, pero también el partido ofrece los bonos considerando que ellos consideran que pueden obtener ganancias. ¿Ven? Entonces, hay todo un juego con el tema de las encuestas para ese tipo de cosas. En el caso de ustedes, por eso es que la pregunta no puede quedar solo en términos de bueno, malo, taca, sino que debe haber una explicación por parte de ustedes de qué significan esos rangos de la escala Likert para con ello poder establecer precisamente que no hay una variabilidad de criterios a la hora de responder, sino que hay un único criterio que es el que ustedes como investigadores establecieron.
¿Ven? Entonces esa es la importancia. Y eso pasa con cualquier escala Likert, que puede ser usado tanto aquí a como puede ser usado para también la parte de encuestas y demás. Ahora bien, les quedó claro la parte de lo que es una técnica de observación, porque lo que quiero que les quede claro es que no, las técnicas no son de hoy para mañana, ¿verdad? Es algo planificado. Ok, si no hay pregunta, entonces, técnica encuesta, y tal vez voy a pasar un poquito ya más rápida estas dos, para no extenderme mucho, porque en realidad viene la misma idea. La idea es que les quede claro que la técnica por sí misma tiene un proceso. La encuesta es la técnica completa, lo que se llama la herramienta, y eso es lo que vamos a establecer para este curso, aunque ahí está medio enredado el tema, porque también habla de la entrevista, en realidad la herramienta va a ser el cuestionario. Entonces veremos siempre la encuesta como aquella interrogación a sujetos de información, pero de manera escrita. Eso es lo que vamos a llamar encuesta, y para eso vamos a usar un cuestionario. Pero ahora bien, el cuestionario tiene etapas, o sea, la encuesta por sí misma tiene etapas. La primera etapa, definir la unidad poblacional. Bueno, la primera etapa la que les expliqué. ¿De dónde surge? Surge de una categoría de estudio de preguntas generadoras que yo ocupo atender y también se establece a partir de eso el análisis de sujetos para establecer a qué grupo poblacional y qué características tiene ese grupo poblacional. Con esas características del grupo poblacional y demás, entonces ahora sí, me voy a plantear el material de la encuesta. Y es que les hago esta pregunta. Y véanlo, piénsenlo nada más así lógicamente de parte de ustedes y con un criterio personal. Nada está bueno ni nada está malo. Si ustedes tienen un grupo de 50 personas y tienen otro grupo de 20, ustedes van a hacer un cuestionario del mismo tamaño, tanto para el grupo de 20 como para el grupo de 50, digo yo. O sea, si ustedes ven que su grupo poblacional es de 20 y después ven que su grupo poblacional es de 50, yo estoy haciendo un cuestionario. Ese cuestionario que yo hago para 20 y ese cuestionario que hago para 50 sería exactamente igual. Yo pensaría que no, profesor, ¿Por qué no? porque las poblaciones son diferentes, entonces puede ser que la muestra representativa sea diferente. Digamos que no por el concepto técnico. Hay un concepto más importante y depende de ustedes. Esfuerzo de ustedes para analizar. Ah, bueno. ¿Por qué? Porque si vos haces un cuestionario de 40 preguntas y se lo aplicas a 20 personas, tenés que multiplicar 20 por 40. Entonces en total vas a revisar 800 respuestas. Pero si vos le aplicas las mismas 40 a 50, ya no son 800 respuestas, son 2000 respuestas. ¿Me entiende el punto? El punto es que dependiendo mi grupo poblacional, yo también con eso comienzo a definir cuál es el tamaño del cuestionario, porque yo también tengo que medir el esfuerzo mío que tengo que hacer para analizar eso. Por eso es que también los de madurez, yo a veces le hago la cruz, porque a veces son, ¿cuántas son? Hay uno como de 100 preguntas, ¿verdad? No estoy mal de memoria. Entonces, imagínense aplicar 100 preguntas y ojalá sean 10 personas, son 1000 respuestas a procesar. Y sí se escucha, cri, 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 por lo mismo, porque, o sea, procesar 1000 respuestas con el tiempo que ustedes tienen para el TFG. Todo eso tienen que analizarlo, por eso les insisto tanto en la planificación, porque si ustedes no analizan eso, después se van a meter en una camisa de 11 varas que van a sufrir y nadie les está poniendo una escopeta para que hagan las cosas. Ahora, no es hacer las cosas tampoco mal hechas, porque no se hacen mal hechas, pero, por ejemplo, un cuestionario, 50 preguntas en un cuestionario, qué bien me quedó. Hay que tener cuidado, que tanto yo no estoy repitiendo, ojalá estas mismas preguntas o temas, solo que las escribo de diferente manera. Puede ser. Por eso es que hay que optimizar. No tengo un tamaño de cuestionario ideal, pero ustedes lo que tienen que visualizar, y por eso les puse el proceso de planificación, es que si uno ve la pregunta generadora, yo debería establecer, bueno, esa pregunta generadora yo ocupo saber esto y esto. Por ejemplo, ¿cuál es el valor de las prácticas actuales que tiene la empresa? Bueno, primero es saber cuántas tiene, cómo las puedo averiguar.
Bueno, podría hacer pregunta por cada elemento o podría hacer una pregunta general donde me responden cuáles son las prácticas que tienen general y después tal vez puedo preguntar por las principales, cosas que normalmente se sabe que deberían tener. Y ahí con eso saco cantidad, más o menos. El segundo punto es el valor. Bueno, ¿cómo se los puedo preguntar? Podría hacer una pregunta primero, donde pregunto, digamos, es definir un valor, que se puede ser como para que me dé un rango, y después podría profundizar en un explique, en un desarrollo, cuáles son los elementos que más valor. Y también podría hacer una tercera pregunta que me identifiquen los que mayor valor aportan. Ahí ya hice 5 preguntas. Y tal vez con esas 5 preguntas respondí la generadora. Y tal vez el cuestionario va a ser sobre 2 o 3 preguntas generadoras sobre dos, tres diferentes. Entonces ya mi cuestionario puede ser tal vez de unas 15 20 preguntas. Y con eso me voy en un grupo de 5 personas. Entonces sé que son 100 respuestas a analizar, que es más o menos un esfuerzo, digamos que siempre es considerable, pero es un esfuerzo un poquito que pueden llevar de mejor manera. O sea, esos números son los que yo quiero con los que ustedes jueguen y aprendan a jugar para que midan el esfuerzo que tienen que hacer. Porque después codificar esos resultados, procesarlos, ponerlos en gráfico, en tabla, que es lo que vamos a ver ahora en procesamiento, no es nada fácil. Ahora bien, una vez que establecí el material de la encuesta, que va sobre cómo estructuré la encuesta, qué elementos lleva, que eso es muy importante. Vean, para una encuesta, la encuesta lleva, digamos, un título de encuesta, debe llevar un objetivo, debe llevar también instrucciones de llenado de la encuesta para la persona, más si se lo vamos a hacer autosuministrado, o sea, se lo voy a mandar a través de un Google Forms, por ejemplo. Tengo que determinar el canal, mecanismo de mejor manera que debería aplicarse dependiendo del grupo, porque hasta eso, por ejemplo, si yo tomo en cuenta un grupo poblacional que no es muy ducho en el manejo de las TIC y yo digo, voy a hacer en el Google Forms y no saben usarlo, hasta ahí llegó el proceso de aplicación de ustedes. O sea, de nada les sirvió. Porque entonces la aplicación no sirve porque la persona primero que va a decir es, yo no voy a llenar eso porque yo ni siquiera sé usar ese, ¿cómo me voy a meter? ¿Ven? Ahora, después viene la estructuración de la encuesta en función de temáticas, que es muy importante que esas temáticas de la encuesta uno las pueda relacionar con las subcategorías y entonces queda más ordenado. Entonces, al final el formato de preguntas tiene que tener un orden, no es simplemente cargar por cargar. Entonces, déjenme ver si les puedo mostrar algo. A ver si encuentro algo muy rápido para ver si les puedo mostrar. Si me puedo meter. eh, ujú. Aquí está eso. A ver si está aquí en el Gmail. Ya se los muestro lo que quiero mostrarles. Mm, A ver si lo tengo por acá. Aquí está. A ver, ven. Mm, mm, a ver, ok, déjenme ver si aquí lo veo bien. Aquí está. Vean, voy a mostrarles un ejemplo. Partir. Vean, esto es una encuesta que nosotros aplicamos a nuestros estudiantes para la investigación de un artículo, era algo pequeñito. Entonces, vean, tiene nombre la encuesta, un objetivo de para qué es, algunas definiciones conceptuales, en este caso para usted sería tal vez instrucciones de llenado, sobre todo también para esclarecer los niveles del tema que hablamos de Likert, por ejemplo, y instrucciones generales. Vean que aquí vienen ciertas, digamos, vean hasta aquí, para llenar la pregunta donde se solicita una valoración taca taca, una escala, esta es la escala. O esto, que si se habla de competencias, aptitud, habilidad, esa es la definición. O sea, vean que hay como un preámbulo, eso se llama un encabezado de la encuesta o el cuestionario como tal. Después de ahí vienen las secciones. Sección 2 primera parte, competencias del ingeniero. Le doy a entender a la persona, estas preguntas son sobre tal temática. ¿Ven? Y después viene la pregunta, sección 3 aptitudes, sección 4 habilidades. ¿Ven? Entonces, en este caso, nosotros establecimos varias secciones. Esas secciones es importante porque le van dando a la persona una visualización de qué trata la siguiente parte que vamos a ver. O puede ser una introducción un poquito más larga que solo el nombre, porque también es válido, y así la persona sabe de qué estamos tratando. ¿Ven?
Eso es importante que así sea la estructura de la herramienta. Digamos, la que me van a entregar en la sexta semana, que si alguien decide hacer como entregable, por ejemplo, un cuestionario, entonces la idea es que el cuestionario también ya ustedes vayan trabajando la parte del formato, esto, cómo se visualiza, cómo se entrega. ¿Ven? Entonces, insisto, no es chorrear preguntas, porque eso está mal hecho. La idea es que haya una planificación y se logre ver eso hasta la estructuración que estamos buscando. Por ejemplo, nosotros en este planteamos, porque era para un artículo que no me acuerdo si era Sociedad 5.0 o era para otro que estábamos hablando, lo que estábamos teniendo como elementos de estudio es, bueno, competencias del ingeniero, qué características tiene a nivel de lo que es el concepto competencias. Después el otro, actitudes, vea que son variables, por decirlo directas, habilidades. La otra, experiencia de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, eso es con respecto a la carrera, qué les aportó o no, la experiencia profesional. ¿Ven? Entonces, ¿dónde se desarrolla para que ellos no salen de la experiencia en campo de un ingeniero? Y esos eran los elementos que nosotros, y cada elemento tenía una o dos preguntas, nada más. En ese caso, con nosotros nos daba bastante información para lo que era el artículo pequeño. Ven. Entonces, lo que yo quiero es que cuando hagan un Google Form no es simplemente tirar preguntas, es que tiene que haber un pensamiento de cómo es que yo lo estoy, o sea, ¿para qué lo hago? Todo eso va en el material de la encuesta. Después viene la definición del medio, que ya es el trabajo de campo, propiamente cómo lo van a aplicar. Y luego pasamos a las etapas de procesamiento estadístico y discusión de resultados, donde esto es como las etapas donde ya procesamos información. Entonces, esa es la técnica encuesta. Ahora, ¿qué otra cosa hay que tomar en cuenta? ¿Cómo planteo las preguntas del cuestionario? Que es muy semejante a la idea de la entrevista. Yo debería plantearlas sin sesgo. Si yo ya planteo una pregunta del cuestionario con un sesgo sobre la misma pregunta, entonces ya deja de ser válida. Por ejemplo, cuando un periodista, dependiendo de su tendencia, sale a la calle y le dice a la persona, es que ya y los precios han aumentado en un 20%, adicionalmente ha aumentado el desempleo. Y adicionalmente a eso, la caída del dólar ha afectado también los ingresos de las personas que ganan en dólar. ¿Cómo considera usted que está la calidad de vida en Costa Rica? Es decir, los tres elementos que vos me presentan negativos, obviamente buscándome orientar hacia una respuesta. El año pasado, que estuve en algunos días en Argentina, por unas cuestiones de mi esposa, me hizo gracia porque yo estuve cuando venían las elecciones que tuvo Argentina el año pasado, Milei y el del otro lado no me acuerdo el nombre. Porque Milei es más, es como una izquierda derecha rara, porque en realidad también era padrinado en su momento por Cristina, que era también la que quedó, digamos, de los peronistas, que es como la parte de izquierda de ellos. Pero bueno, no importa. El punto es que me hacía gracia porque un periodista que son, y allá en esos países sí es claramente, aquí en Costa Rica casi no lo vemos y hasta ahora es que se ha visto más que ya va, un canal dice yo apoyo abiertamente al gobierno y el otro dice lo ataco directamente. En esos países es diferente. Por ejemplo, Estados Unidos, CNN creo que es demócrata y Fox, por ejemplo, es completamente republicano. Y entonces la tendencia editorial de los medios de comunicación está orientada a una tendencia. Eso de que sean imparciales es mentira, o sea, todos tienen una tendencia. Esa es la realidad. En Argentina me hizo gracia porque el periodista salió a la calle y le decía, es que estamos aquí entrevistando a la gente porque qué preocupante es, ya que ellos ven el fútbol como toda una cultura en Argentina, y entonces para ellos son asociaciones deportivas que vienen al desarrollo de los pueblos. Claro, yo voy a Boca, al barrio Boca, y van al estadio del Boca Juniors, bueno, el barrio Boca es peligrosísimo en la noche, o sea, aunque esté el caminito y todo lo que quieran, es peligroso. Es turístico, pero peligroso y unos barrios de Boca que están cayéndose, literal. Entonces realmente no es que apoya. Igual la mayoría de los equipos que están de Argentina en Cava, que es Ciudad Federal de Buenos Aires, como Huracán, el mismo Independiente Avellaneda y todos esos, realmente los barrios donde están son peligrosos. Ok, pero se tiene la noción de vender de que es que el club deportivo le ayuda a los chicos, que los mete al deporte, que los saca de la droga, taca, 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 pero ¿cuántos llegan a ser profesionales? La menor cantidad. Bueno, la cuestión es que el periodista sale con eso
y agarra una señora que iba pasando y le dice, ¿y no cree usted que es preocupante que todos los equipos se vuelvan sociedades anónimas porque entonces van a responder a intereses privados y ya no van a ayudar a los de comunidades y no sé qué y no sé cuánto? Y se vuelve la señora y le dice, siempre han sido comunidades privadas, así que por ahí no me va a convencer usted, mi voto sigue siendo, en ese caso era para mi ley. Y seguía el periodista insistiendo porque lo que ocupaba era la respuesta contraria a mi ley y le salió el tiro por la culata, como decimos acá. Entonces, ese tipo de preguntas son sesgos. ¿Por qué? Porque la pregunta va con intencionalidad. La pregunta, cuando uno la establece dentro de un elemento tipo cuestionario, tiene que ser una pregunta completamente objetiva. No debe tener una, lo que se denomina en investigación carga emocional, porque una carga emocional comienza a redirigir la pregunta más bien hacia la respuesta deseada, lo que significa sesgar completamente el resultado que se espera obtener y no sería el resultado objetivo esperado. ¿Ven? Por eso es importante que sepan cómo establecer. Y ahora bien, saltando a la entrevista, porque tenemos el cuestionario por ahí, el tema de la entrevista va muy similar. Porque si la entrevista, por ejemplo, yo se la aplico a alguien y yo establezco mi criterio sobre el de esas personas y, por ejemplo, inhibo a la persona que me pueda dar una respuesta y yo ya le voy orientando la respuesta que me va a dar, la entrevista deja de ser deja de ser válida. O sea, se vuelve inválida porque precisamente la técnica que estaré usando para la aplicación de las preguntas no es la correcta. Y si por otro lado, por ejemplo, yo aplico una técnica que es en una entrevista le digo a la persona, le voy a hacer tres preguntas para que usted me dé la respuesta porque son preguntas relacionadas. Pero, por ejemplo, se las hago de una manera rápida, sin darle a la persona un tiempo de entendimiento de la pregunta, entonces, ¿qué es lo que estoy generando? Que la persona no me pueda responder. La técnica de entrevista hay que tener un poquito más de cuidado con respecto al mismo cuestionario, porque como aquí sí hay una interacción entre las personas, ya sea que lo apliquen por medios virtuales, o lo apliquen de medio presencial, la misma personalidad de las personas puede provocar que la misma no se llegue a su fin. Y aquí sí todavía es muy importante conocer el perfil de la persona a la que se lo van a aplicar, porque si, por ejemplo, es un gerente que solo tiene 10 minutos, tienen que hacer una entrevista muy puntual. Puede ser nada más de dos preguntas o tres a lo mucho, y entonces ser lo más objetivos, rápidos, concisos, de poder obtener la información que requiere. Ahora bien, la guía de la entrevista no la llena el entrevistado, que es a diferencia de la encuesta, donde el cuestionario lo lleva el encuestado. Aquí no. En este caso, la entrevista, quien tiene la guía de trabajo es la persona que realiza la entrevista y esa persona que realiza la entrevista es la misma persona que lleva los apuntes. Por esa razón, si alguien permite la grabación de la entrevista, a veces es más rico porque no tienen que estar apuntando. O si se permite la grabación gráfica o solo de audio, es donde ustedes pueden hacer un repaso después de eso y con eso tomar los puntos más importantes. ¿Ven? Todo eso hay que considerarlo en la parte de entrevista como tal. Y entonces ahí nos va a generar y ahí es donde se nos presentan las diferentes límites o limitaciones. Por ejemplo, que la gente ya después no nos quiere cooperar, que puede haber una reducción de costos, la validez de la entrevista. Por ejemplo, la parte de cooperación es muy interesante. Yo no sé si ustedes han visto casos donde el entrevistado se levanta enojado porque no le gustó lo que le estaban haciendo. Bueno, eso es parte del tema, por eso hay que saber tratar. En un caso a ustedes no les beneficia que la persona no les coopere o se enoje o ya no les guste, porque ¿qué puede estar pasando? Que ustedes se queden sin TFE. En el caso de ustedes, si están más presionados, a lograr que la entrevista tenga la mayor cooperación posible. ¿Ven? La guía de entrevista, igual, ustedes la deben de planificar desde la visualización de las categorías, que son los elementos que estoy yo buscando estudiar dentro del trabajo, y a partir de eso, entonces, establecer la cantidad de preguntas necesarias. Una entrevista no debería votar a la persona, entonces, la guía de entrevista, o sea, la cantidad de preguntas de la entrevista que la deben de manejar ustedes, debería ser una cantidad suficiente y necesaria para no aburrir a la persona y para poder cumplir en el tiempo que hayan pactado. La entrevista no puede ser simplemente como, tenemos una hora y ahí podemos seguir 2, 3 horas. No, ya una entrevista de 3 horas, eso ya no, ya eso es mucho. O sea, a lo mucho una hora si es lo que les ofrecieron, está bien aprovecharla, pero digamos, una entrevista dinámica podría ser media hora, 25 minutos, todo depende realmente. Y como les digo, también ya hay personas, digamos, como los gerentes que les van a decir, son 15 minutos nada más, bueno, saber cómo hacerla para en ese tiempo obtener la mayor cantidad de información posible y también con eso plantear, por ejemplo, los mecanismos que le acabo de decir, si lo graban para, por ejemplo, no tener que estar tomando apuntes.
Y ojalá las preguntas vayan con secuencia lógica. Eso sí, en una entrevista no se aplica como en un cuestionario de encuesta todas las preguntas, sino que, por ejemplo, ustedes como tomadores de decisión, que son los que están entrevistando, podrían decidir si alguna pregunta ya fue contestada o no, y con eso no necesariamente volver a repetir la pregunta. La revisión bibliográfica ya la vimos, no se las explico, por eso les dije, lo de Prisma ya lo habíamos visto. Y algunos otros elementos que deben de considerar, por ejemplo, está hacer, por ejemplo, cuadros sinópticos, es como categorizar las ideas, por ejemplo. El análisis de contenido ahorita lo vamos a ver en la parte de procesamiento y lo que les dije con el tipo de información, tener cuidado dependiendo si van a usar escalas o demás para esa recolección de información. Sobre todo si esas escalas las usan como parte de los instrumentos de recolección. Conocer lo que cada escala o tipo que utilicen, cómo se trabaja para que sea correcto su utilización. Y aquí sí existe la palabra correcta o incorrecta. ¿Por qué? Porque este tipo de técnicas sí están documentadas cómo se deben aplicar. No necesariamente en PMI, que el PMI lo que establece es un qué, no un cómo. Entonces, por eso es que en proyectos yo no puedo hablar de algo correcto o incorrecto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un marco de referencia me da el qué, no el cómo. Y mientras que en estas escalas o este tipo de técnicas de investigación sí les dan el cómo. O sea, normalmente se sabe cuál es el cómo. ¿Ven? Entonces aquí sí hay una manera de aplicarlo. Por ejemplo, en Likert se recomienda que sean 5 escalas, aunque pueden ser 3, eso lo establece el modelo, pero ya establecer 7 o 9 está erróneo, porque 7 o 9 significa espacios tan, pero tan pequeños que es muy sutil la diferencia entre un concepto y otro, y entonces no es tan válido. No deben convertirlos en cuantitativos nunca, siempre son valores nada más representativos de interpretación. Formas de establecer la escala Likert, por ejemplo, se puede usar en cuadros más grandes, se puede hacer en preguntas específicas, como ustedes lo requieran utilizar. El tema diferencial semántico es poderlo utilizar en función de dos conceptos que son antónimos como tal, y entonces establecer una escala numérica entre uno y otro, pero ese numérico no es un numérico continuo, no es para hacer análisis continuos estadísticos. Entonces, también para que lo tomen en cuenta. Y otros tipos de técnicas está como el focus group, técnicas grupales, no sé, pruebas, las técnicas que hablamos nosotros a nivel de propiamente del área de gestión de proyecto. Todo ese banco de pruebas lo pueden utilizar. Lo que ustedes tienen que definir cuáles son los que más les convienen para su proyecto. Y toda esa es la parte de explicación de técnicas de una manera resumida, porque en la realidad, si ya uno se pone a explicar cada técnica como tal, bueno, realmente ya la clase sí sería casi son una clase de cómo hacer técnicas. Entonces yo lo trato de resumir en ese tiempo porque Jay, la idea es que ustedes después profundicen un poco más y con eso puedan hacer el mejor trabajo para su proyecto. Entonces, dudas, consultas de esta parte. Igual, lo que me interesa no es que se hagan expertos ahorita en hacer técnicas, sino que les quede la idea de que todo es planificado. O sea, que esa palabra se la clave. Tengo que planificar bien esto, cómo lo voy a construir. ¿Dudas, consultas? Bueno, si no hay dudas, consultas, entonces paro la grabación y vamos a comenzar entonces